Hola familia, bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto estar con ustedes una vez más en nuestro podcast. Habla Dios, tu sirve escucha. Ya te extrañábamos, persona. Sí, me enfermé un poquito por si se perdieron el episodio anterior, pero tuvimos un episodio muy especial con Jaso. Por aquí nos estuvo visitando con Jaciel, es el esposo de Luz. Pero bueno, yo soy Pa, yo soy Luz, ella es Luz. Y estamos estrenando parte del set, amigos, porque justo es mes del amor, ¿no? Oficialmente. Y entre otras cosas, pues vamos a comenzar hablando del amor, pero Ay, tenemos temas duro, que es el amor a nuestros enemigos. Tómala, tómala. Y es un tema muy importante porque a veces en la iglesia, pues como que hablamos mucho del amor, pero luego como que somos selectivos con quién lo practicamos. Entonces creo que este tema del amor a nuestros enemigos es un tema muy importante para hablar a nuestro corazón. Y qué mejor versículo para empezar este tema que Juan 3:16. Si me acompañan a leerlo, dice literal el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el día de hoy vamos a desmenuzar un poquito estos versículos y vamos a platicar, vamos a sincerarnos cómo nos va con esto del amor a nuestros enemigos. Entonces, pues bueno, prácticamente tenemos 3 puntitos que queremos compartir con ustedes. El primero es, ¿de qué manera tenemos que amar? ok. Yo creo que por eso elegimos estos versículos de Juan 3:16, porque ejemplifica mucho la manera en que Dios amó el mundo y también el amor sacrificial de parte de Cristo. Entonces, me encanta esta frase, de tal manera, o sea, de esta manera, o sea, nos está diciendo de este modo amó que se entregó y que entregó a su hijo, ¿no? Es una manera muy específica, es un amor sacrificial, es un amor que se entrega, es un amor que todo lo da, es un amor como el de Cristo y nos lo enseñó en la cruz, ¿no? Este amor sacrificial. Sí, porque es que creo que, ¿sabes qué? Muchas veces uno de mis versículos favoritos creo que sería Juan 15:13, donde dice que no hay mayor amor que poner la vida por los amigos, ¿no? Y a veces nos quedamos como solo con esa parte de poner la vida por los amigos, pero vemos en Jesús esta otra parte en la que él puso su vida incluso por los que no necesariamente eran sus amigos, al contrario, por todos aquellos que lo vituperaban, que lo escupían, que se burlaban de él, que lo golpearon, ¿sabes? Y creo que a veces justo se nos olvida esa parte porque justo la Biblia nos dice, ¿no? O sea, como qué casos tienen si hacen el bien y aman, pues a los que ustedes aman también, ¿no? O sea, pues eso todo el mundo lo hace y está muy sencillo, ¿no? Pero ¿qué pasa con esas personas que dices, no? O sea, que a lo mejor no necesariamente te caigan bien o que no tengan los mismos gustos o hábitos que tú, pero ¿qué pasa también con esas personas que incluso te lastimaron, que hicieron un daño activamente contra ti? Creo que ahí es otra parte del poner la vida por, ¿sabes? Que así como nosotros intentamos reflejar a Cristo con nuestros amigos, también lo hagamos con los que no son tan nuestros amigos. Y a veces esa parte siento que como que la borramos, como si no existiera y seguimos adelante solo honrando a los que nosotros queremos, pero no honrando incluso a los que nos han hecho un mal. Justamente, apenas fuimos un par de días por ahí a un seminario y escuchábamos a Tim Anderson, es un pastor muy increíble y nos compartía muchas verdades muy hermosas, pero él decía algo que también se los quiero compartir porque tocó mucho mi corazón y nos recordaba esta parte, que Jesús era alguien experimentado en quebranto. O sea, él tenía experiencia, pasó por mucha traición, pasó por mucho dolor, pasó por muchas cosas muy horribles que le hicieron muchas personas muy amadas, muy cercanas, una de ellas la traición de Judas, personas que amaba, que estaban con él en su ministerio. O sea, Judas estuvo con él todo su ministerio. Sí. Y Jesús era una persona experimentada, o sea, tenía experiencia en este tipo de traiciones. Y si nosotros queremos ser como Jesús, tenemos que ser personas experimentadas en quebranto. Entonces, no podemos dejar la vida o el ministerio, la vida cristiana o el ministerio, porque, ay, me traicionaron y me lastimaron, y pretender ser igual a Jesús y no pasar este sufrimiento o este quebranto o esta traición
o este dolor. Y siendo honestos, mira, yo voy a hacer una pregunta. ¿A quién odiamos? O sea, o a quién consideramos un enemigo. O sea, a veces es simplemente porque es alguien que no estuvo de acuerdo conmigo. O sea, si lo explicamos cristianamente, vamos a decir todo aquel que está en contra de la palabra o de la iglesia. Pero no, a veces consideramos un enemigo a alguien que simplemente no estuvo de acuerdo conmigo o que hizo algo que yo no quería y lo consideramos un enemigo. Y tal vez no es algo muy maduro de decir, pero esto puede llegar a pasar en la iglesia, ¿no? Que simplemente es alguien con quien no estoy de acuerdo o que habló mal de mí, pero no meramente es que estaba en contra de la obra o que estaba en contra de la iglesia o del ministerio. Estaba en contra de mí. Y eso pues hiere también nuestro orgullo, ¿no? Sí, es que creo que, ¿sabes qué? De la manita con eso creo que es importante recordar que no estamos en una lucha contra los hombres, ¿sabes? No estamos en una lucha contra carne y sangre, dice la Biblia, sino contra potestades y huestes espirituales. Y aunque claro que todos en algún momento vamos a pecar y ese pecado va a herir a otras personas a nuestro alrededor, debemos también recordar que todos hemos sido tomados por misericordia por Dios, ¿saben? Entonces, la Biblia nos dice en Mateo capítulo 5 una instrucción. Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldigan y hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Entonces, este versículo se me hace fuerte porque tiene instrucciones. A Jesús no está diciendo como, por favor, háganlo. O sea, no es una petición, no es una sugerencia, es una orden. Y trae varias instrucciones que hay que hacer. O sea, dice que amemos, bendigamos, que les hagamos bien y que oremos por ellos. Y son 4 acciones que la neta muy pocas veces solemos hacerlas, ¿sabes? A veces de un enemigo solemos hablar en contra de ellos, poner a otras personas en contra de esa persona, o simplemente ignorarla y nunca en la vida volverla a... Claro, lo perdono y ya ni puede, ¿no? Ajá, o a veces ni siquiera lo perdonas. A veces nada más dices, bueno, ya. O sea, por la paz y ya nunca en la vida volvemos a cruzar caminos, ¿no? Cuando la Biblia dice lo contrario, está diciendo que lo ames, que lo bendigas, que ores por él, que le hagas bien. Y a veces nos cuesta un poco de trabajo hacerlo, ¿no? Bueno, por lo menos a mí sí me cuesta. Y eso nos lleva a la segunda pregunta, porque ya vimos, ¿de qué manera tengo que amar? De tal manera como Jesús lo hizo, de un amor sacrificial. Ahora, ¿a quién tengo que amar? El mismo versículo de Juan 3:16 nos lo dice. De tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, amó a todos. También hay un versículo en 2 Corintios 5:14. Dice, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos. Murió por todos. Dice, también creemos que todos hemos muerto en nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. O sea, Cristo murió por todos nosotros, por todos. Y hay quien lo tomó y hay quien no lo tomó. O sea, hay quien no lo recibe, pero de todos modos Jesús también murió por ti y por mí. O sea, murió por todos. Sí, y a veces creo que olvidamos esa parte de la misericordia, ¿saben? A veces siento que somos muy radicales con aquellas personas que nos hirieron o que nos lastimaron o que consideramos a nuestros enemigos, cuando no, o sea, no recordamos que en la Biblia Jesús, cuando les enseña a orar a sus discípulos, él dice como, perdona porque tú me perdonaste, ¿sabes? Y a veces se nos olvida esa parte, a veces nos olvida que nosotros somos los primeros en haber sido perdonados por Dios mismo y que entregó a su Hijo por nosotros, y nosotros a veces no tenemos la capacidad o no tenemos el anhelo de extender ese mismo perdón y ese mismo favor y misericordia a las personas que a veces nos lastiman. Y creo que eso trae a nuestra vida consecuencias pues que no son buenas. Porque finalmente, al no otorgar el perdón a nuestros enemigos, no es como que a ellos los lastimemos, no es como que nuestros enemigos se la pasen diciendo, ay, ojalá me perdonara, ojalá, tal vez que haya quien sí, ¿no? Pero la neta es que no creo, siento que es muy poca la posibilidad, ¿no? Y hay quien ni siquiera se dio cuenta. Ah, exacto, sí. Y nosotros somos los que estamos acumulando veneno y veneno y veneno debido a la falta de perdón. Y eso dice en la Biblia que puede sembrar en nosotros raíces de amargura. Sí. Sí, y la iglesia está llena de personas que se van por amargura porque no me saludó, por amargura porque no me habló, porque estamos a veces buscando que me den.
También este pastor, Tim Anderson, nos decía que a veces estamos buscando recibir gracia, pero no estamos otorgando esta gracia. Y sí, a veces venimos así a la iglesia como remorita, ¿no? Dame, buscando qué saco yo, pero no estamos extendiendo tampoco esta gracia y este amor. Estamos buscando que la iglesia me hizo mal, que la iglesia no me saludó, que la iglesia no me dio, que el pastor no me habló, que no han tenido cuidado de mí, pero yo no estoy siendo esta persona que está teniendo cuidado de otros. Sí, porque aparte, ¿sabes qué? Siento que olvidamos que todos somos objeto de misericordia por parte de Dios. Y a veces se nos olvida eso, se nos olvida que nosotros fuimos los primeros en ser perdonados y nosotros fuimos los primeros en constituirnos enemigos de Dios, ¿no? Y eso me recuerda a un versículo que está en Eclesiastés 4:32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Entonces, siento que a veces justo nosotros nos creemos dignos de perdón, pero cuando nos toca extender ese perdón a otras personas, nos cuesta y no creemos que esas personas merezcan nuestro perdón, ¿sabes? Y creo que es algo muy grave, porque a veces no tomamos en cuenta que la falta de perdón produce en nosotros un daño, que no es para la persona a la que no estamos perdonando, porque finalmente esa persona sigue con su vida y está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Y a veces ni siquiera se dan cuenta cuando nos lastiman, pero nosotros seguimos cultivando esa falta de perdón en nuestro corazón. Y eso justo también me recuerda otro versículo. En 1 Corintios 2, Pablo le escribe a la iglesia: pero si alguien les ha causado tristeza, lo voy a leer como saltándome partes. Ustedes más bien debieran perdonarlo y consolarlo, por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia él. Y el último versículo termina hablando sobre el enemigo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes, o en otra versión dice sus maquinaciones. Y entonces podemos ver cómo aquí la Biblia nos está diciendo que indudablemente en algún punto alguien nos va a causar tristeza, ¿no? O dolor, alguien nos va a hacer daño, alguien nos va a lastimar, o alguien va a lastimar a las personas a nuestro alrededor. Pero aquí nos exhorta a que los perdonemos, y no solo eso, dice reafirmen su amor para Él. Y ahí es como porque a veces decimos como en palabras como pues ya, ¿no? Te perdono y listo, ¿no? Marco mi raya y ahí quedó. Pero no, aquí la Biblia nos está diciendo toma un paso más, reafirma el amor, ¿saben? Y a veces es el paso en donde nos quedamos como de no, ahí ya no, ¿no? Y que como tú decías es un amor sacrificial, como el que también está en Corintios, ¿no? O sea, es un amor que no busca lo suyo, es un amor que no se irrita, que no guarda rencor. Y cuando estamos haciendo ese tipo de cosas y cultivamos la falta de perdón, no estamos cumpliendo con ese amor bíblico que se nos está poniendo, ¿saben? Entonces, creo que es parte importante recordar que se nos exhorta en la Biblia no solo a perdonar a nuestros enemigos, sino también a reafirmar nuestro amor por ellos, porque primeramente Cristo nos perdonó a nosotros. Justo, tocaste un punto bien importante, porque a veces somos muy celosos de nuestro amor, o sea, somos como que, tú no mereces mi amor, ¿no? Casi. Sí, muy selectivo. Muy selectivos. ¿Y qué tal que el Señor nos la aplicara así? O sea, imagínate, para ti no hay nada, ¿no? Y no, y tenemos que extender la gracia de Dios y no quedarla, no guardarla, no solo recibirla, sino también de extenderla a otros y perdonar a otros, como Dios nos perdonó a nosotros. Entonces, que no se nos olvide que nosotros también hemos mentido, nosotros también hemos engañado, nosotros también hemos lastimado personas, y tal vez no meramente a esa persona que te hirió, pero a otros sí, y Dios nos ha perdonado. Entonces tenemos que extender esa gracia, extender ese amor, porque a fin de cuentas, si no tengo amor, todo lo demás, todo lo que venimos a hacer, de nada me sirve. Justo la palabra dice eso en Corintios, ¿no? Si yo soy y muevo montañas y tengo fe, pero no tengo amor, de nada me sirve. Necesito ser un portador de ese amor y un portador de esa gracia aún a esa persona que ha lastimado mi corazón. ¿Sabes qué? Necesito yo poder extenderle palabras de bendición, acciones de bendición también. No solo decir lo que decías, ¿no? Pues ya te perdono y ya, ahí muere. No, extenderte, ¿sabes qué? Te bendigo, te perdono, te amo en el amor de Cristo, porque a fin de cuentas eso venimos a extender la gracia y la misericordia de Dios, y que Jesús sea conocido
por nuestro amor. De hecho, en este versículo dice, en esto conocerán, les voy a leer Lucas 13:34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dice, en esto conocerán que todos son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y te voy a contar, Jesús estaba diciendo esto después de la última cena que tuvo con sus discípulos. Ya Judas ya había chopeado el panecito en la comida de Jesús. Y después de esto le dice a Judas, ve a hacer lo que tienes que hacer. O sea, él ya con esto de, ¿sabes qué? Ya vas camino a traicionarme. Y dice estas palabras, una cosa les pido, que se amen unos a otros y que se perdonen, y en esto van a conocer que son mis discípulos. No en los grandes libros que escriban y que no va a ser en las grandes obras, que en el amor, es en el amor que podemos extender unos a otros. Entonces, hay que tener mucho cuidado de ser selectivos o de no ser selectivos con nuestro amor, de poder extenderlo a los Judas en nuestra vida, de poder extenderlo a aquellas personas que nos han traicionado y también a aquellas personas que van en contra de la obra, ¿no? Hay personas que son malvados a toda costa, pero hay personas que son nuestros hermanos, que están marchando a nuestro lado, que también buscan en su corazón predicar o ser agradables a Cristo, pero simplemente se han equivocado o han errado ciertas cosas, ¿no? Pero generalmente estas heridas pueden venir de hermanos que tenemos a un lado. Entonces hay que extender esta gracia. Y eso no los hace menos salvos, ¿sabes? O no los hace no salvos. O sea, es importante considerar que dentro de la iglesia indudablemente va a llegar a haber algún daño, algún malentendido, y es normal porque somos pecadores en redención. Pero no tomar justo como esa persona dentro de la iglesia que me lastimó, como una persona del diablo, ¿no? Porque finalmente somos parte del mismo cuerpo. Y adentro del cuerpo, o sea, con las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, lo que pasa con esas enfermedades a veces es que las células se atacan entre sí y lo que se busca es restaurar el cuerpo, ¿saben? Restaurar la situación. Y a veces es lo mismo, no por el hecho de que seamos un cuerpo en Cristo, no quiere decir que todos somos perfectos o que nunca vamos a necesitar ayuda o que nunca nos vamos a equivocar, porque la verdad es que sí. Y a veces eso provoca un daño en nosotros o nosotros hemos provocado un daño en nosotros, pero tenemos justo que recordar que seguimos siendo hermanos de Cristo. Entonces, la solución no es buscar sobajar más a mi hermano, no es buscar que él se vaya de la iglesia o no es mover todo para que lo exhorten, lo disciplinen, lo vaqueen o lo que sea, sino al contrario, es restaurarlo y volverlo a traer, ¿no? Como, ay, ¿en qué libro de la Biblia es? No me acuerdo si es en Filemón. Uno de los libros que son así chiquititos, que tiene un capítulo, en donde justo se nos habla de Onésimo, si no mal recuerdo, y que él justo como que la había regado en un momento, pero que Pablo dice, recíbanlo, o sea, levántenlo y lo que deba pónganlo a mi cuenta, ¿no? Y recíbanlo como si fuera un hermano, como si no hubiera hecho nada, ¿no? Y siento que eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, recibir al que nos lastimó, al que nos trajo, al que se burló de nosotros, al que nos hizo bullying, o no sé, como si no lo hubiera hecho, ¿sabes? Como pasando por alto esa falta, tal como Dios lo hizo con nosotros. Y como también el amor de Corintios nos dice, que es un amor que no lleva una cuenta de los errores cometidos. Y a veces eso es lo que se nos olvida. A veces etiquetamos a las personas que nos han hecho daño dentro de la iglesia como él es el que me traicionó, él es el que me bajó al novio, él es el que habló contra mí, él es el que me metió un chisme. Cuando la realidad es que su identidad no está en eso. Así como mi identidad no es mi pasado y mi pecado, su identidad tampoco es eso. Entonces tenemos que verlos a ellos justo no como la persona que me lastimó, sino como otro pecador igual que yo, al que Dios está redimiendo también, ¿no? Yo aquí tengo una pregunta que justo nos puede ayudar mucho con este tema, Okay. que nos va a servir de introspección, una pregunta que nos va a ayudar mucho sobre saber qué tan avanzados vamos en el amor y en el perdón hacia nuestros enemigos o aquellas personas que nos han lastimado. ¿Ya dijiste palabras de bendición a la persona que te hirió? ¿O ya hiciste acciones amorosas con la persona que te lastimó?
Entonces, si todavía no, yo creo que ahí nos da a notar un poquito qué tanto hemos perdonado o no. Entonces, yo nos exhortaría o nos animaría a hacer esto, a decir palabras y acciones de bendición a aquellas personas que nos han lastimado incluso. Y si todavía lastima tu corazón, cuídalo, guárdalo un poquito, pero no hay que, a veces siento que nos enfrascamos en esta parte de, es que tengo que guardar mi corazón y nos excusamos para no hacer lo que Dios nos mandó a hacer, que es amar a nuestros enemigos, bendecirlos, orar por ellos, perdonarlos, incluso tener acciones amorosas, acciones, o sea, no solo, ay, pues ya lo perdono y lo bendigo y lo suelto, no, acciones físicas de amor, de perdón, de restauración. También recuerdo ese versículo, ¿no? De si alguien tiene algo contra ti y estás por llevar tu ofrenda, deja tu ofrenda ahí, ve y arréglalo. Tiene que nacer en nosotros. No, pues estoy esperando a que el otro venga y me pida perdón. No, nosotros como creyentes, si tenemos la convicción de que Jesús ha dado todo con este amor sacrificial, tenemos que seguir sus pasos. Queremos ser como Cristo, tenemos que dar todo y dar este amor sacrificial para buscar una restauración, buscar por lo menos la armonía del cuerpo, porque a veces el cuerpo y la obra se ve entorpecida porque tengo conflicto con mi hermano del otro ministerio y no le hablo. Entonces, el ministerio o la obra se está viendo afectada porque no le hablo al otro o porque no sé qué, ya me peleé y ya le saqué la lengua y ya me hizo cara. Y entonces estamos lastimando también a las ovejas o las ovejas están siendo tropezadas porque nosotros no podemos tener la madurez de acordarnos por qué venimos a la iglesia en primer lugar, de que no se trata de que me hizo, me dijo, que me habló, no me habló. Se trata de Cristo, se trata del Evangelio, se trata de predicar la palabra, se trata del amor de Cristo y que nosotros lo podamos reflejar de una manera coherente. Ujú. Pero ahí, hermana, por ejemplo, o sea, creo que ahorita ya abarcamos como una parte de lo que sucede dentro de la iglesia, ¿no? Y creo que, o sea, a veces justo nos enfrascamos con lo que pasa dentro de la iglesia, pero ¿qué pasa, por ejemplo, fuera de la iglesia, ¿no? Porque ahorita hablamos como todos somos hermanos, todos somos un cuerpo, todos somos redimidos por Cristo, ¿saben? Pero siento que a veces como que el odio en nuestro corazón amarra más cuando la persona no es salva, ¿saben? O sea, personas tal vez en nuestro trabajo, en nuestra familia, nuestros vecinos. A mi abusador, ¿no? A alguien que de chiquita me rechazó, me golpeó, me hizo bullying. Sí, ¿qué pasa con esas personas? O sea, a veces decimos como, bueno, ya lo perdono porque es mi hermano de Cristo, ¿no? Pero la persona que no conoce a Cristo, a veces decimos, no, ese sí no lo va a perdonar porque ese no tiene a Dios en su vida. Pues es que si retomamos los versículos que estamos leyendo, no dice ama a los hermanos de tu iglesia, dice a todos. O sea, Jesús vino a morir por todos. Este amor es por todos, es unos a otros. Y si bien en algunas de las cartas, en algunos de los versículos, sí se le estaba hablando a la iglesia, se le estaba hablando al pueblo de Dios, Jesús vino a morir por todos. O sea, lo vemos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y no todos le recibieron y no todos son hechos sus hijos, pero sí dio su vida por todos y sí amó a todos. Entonces sí nos toca y yo creo que hasta es un testimonio poder hacerlo, ¿no? Sí, poder perdonar a aquel que me violentó, a aquel que abusó, a aquel que me hace bullying o aquel que fue, no sé, un papá, una mamá que tal vez no está en la palabra o en Cristo. Y yo puedo ser de testimonio para ellos. Mi perdón puede ser una herramienta para su salvación. Mi amor puede ser una herramienta para que ellos conozcan a Cristo. Entonces, ahí yo creo que es incluso más una responsabilidad mayor porque el que conoce de Cristo soy yo, no ellos. Ellos todavía no se les ha quitado el velo en esa parte, entonces la responsabilidad cae sobre mí. Cuando estoy en la iglesia, pues ahora sí que los dos saben y los dos deberían, así, y debería de nacer en los dos. Pero cuando yo soy la persona que conoce a Cristo y la otra persona no, la responsabilidad recae sobre mí. Entonces yo tengo que tomar la iniciativa, lo que decíamos, ¿no? De perdonar, de tener acciones amorosas, de tener palabras de bendición, de perdonar, de ser luz a esta persona. Y mi perdón y mi amor pueden ser una herramienta en su vida para que sean transformados, ¿no? ¿Sabes? Se me ocurre un caso. El chismecito cristiano. Es hora del chismecito. Era una señora que su suegra era muy severa con ella. Su suegra no era creyente.
y pues se vivía ahí en la casa, su suegra vivía con ella. Y me acuerdo de la historia porque impactó muchísimo mi vida y tiene años esto, pero impactó tanto mi vida que se las quiero compartir. Era una señora que su esposo y sus hijos se murieron. O sea, iban en el carro, tuvieron un accidente de auto y se murieron. Y ella se quedó en su casa con su suegra por amor a su suegra. Ella se pudo haber ido y ya, sí, pues no, bye, aquí. Pero su suegra la maltrataba y le pegaba y así la maltrataba muchísimo. Y entonces a mí me impactó porque ¿cómo aguantas, no? Y en consejerías esta señora y hasta los mismos pastores le decían, lárgate de ahí, ¿qué haces ahí? Pues, no tienes nada por lo cual estar ahí. Y ella decía, por amor incluso a mi esposo, ¿no? Que ya había fallecido, pero también por amor a ella me voy a quedar porque el Señor me dijo que aguantara. El Señor me dijo, ahora no son todos estos casos, ¿eh? Hay casos en donde si está siendo abusada o si está siendo violentada, oye, el Señor también tiene sentido común, ¿no? O sea, no hay que quedarnos. Pero en este caso a esa señora, ella sentía en su corazón que tenía que quedarse. Se quedó y dice que una vez después de que la golpearon así muchísimo, bueno, de que esta señora la golpeó, esto lo cuenta ya la suegra, que la escuchó así como llorar y dijo, ay, de seguro me está maldiciendo, ¿no? Está así como, estaba hablando, escuchó que decía algo y se acercó y estaba diciendo, Señor, tú sabes que yo solo estoy aquí por amor a ella, que yo me podría ir, pero yo estoy aquí por amor a ella. Por favor, cambia su corazón, yo la perdono, yo la bendigo. Y que esto lo escuchó la suegra y fue como un parteaguas y pues ya se quebrantó la suegra también y pudo llegar a la iglesia y pudo conocer al Señor y todo. Pero a lo que voy es, hay veces que sí tenemos que tener cuidado, ¿no? No me voy a quedar a que me pisoteen y que mi vida pueda correr peligro, ¿no? Pero hay ciertas ocasiones en donde, ¿sabes qué? Si yo tengo que padecer para reflejar el amor y el perdón y que la otra persona pueda conocer de Cristo, lo voy a hacer. Entonces, son casos muy específicos, ¿no? Si tú estás siendo violentada, ojo, cuidado, también el Señor puso todas las autoridades y la policía y pues bueno, esos serían otros temas más profundos. Pero no me refiero a eso, sino el amor sacrificial da su vida de una manera sabia, de una manera como Jesús lo hizo. Da su vida, ¿sabes qué? No pierdo nada si te perdono, ¿no? Pero a veces retenemos el perdón y retenemos el amor, así justo lo que decíamos hace rato, ¿no? Como selectivo, como a mis amigos sí y tú no lo mereces. ¿Sabes qué? Tu amor puede ser un instrumento muy fuerte para cambiar la vida de una persona. Serás coche. Pues de aquí digo, mandar. Sí, bueno, muy bien. Entonces, llevamos 3 puntos. ¿De qué manera? No, llevamos 2 puntos. ¿De qué manera lo hago? De esta manera sacrificial. ¿A quién lo hago? A todos. A todos. Y mayor, o sea, si bien voy a tener cuidado con la familia de la fe, afuera mi amor puede ser un instrumento que puede cambiar vidas y puede llevar a las personas a los pies de Cristo. Ahora, justamente eso nos lleva a la tercera pregunta o el tercer punto. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué puedo ser una persona amorosa? ¿Para qué doy mi vida de esta manera sacrificial? Los mismos versículos de Juan 3:16 nos lo contestan. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es pura y sencillamente por la causa de Cristo. Para eso venimos aquí. Para eso es todo, para eso aguantamos, para eso trabajamos, para eso es por la causa y para la causa de Cristo. Para eso decíamos también, ¿no? Que en el Lucas 13:34, que en esto conocerán que somos sus discípulos y que porque tenemos amor unos a otros. O sea, ¿sabes qué? Es para acercar a la gente a Cristo. Esa es la razón, ese es el motivo. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, que no se nos olvide la razón, el por qué y para qué hacemos todo lo que hacemos. ¿Sabes qué? Muy bonito el mes del amor, muy bonito si tenemos un evento el 14 de febrero y si hacemos cosas, que no se nos olvide que todo este amor es por y para Cristo y por la causa de Cristo. Que todo esto, perdón, aguantar a veces el ministerio, la vida en el ministerio a veces no es sencilla, o vivir piadosamente a veces no es fácil, el ser perseguido, el ser insultado, el ser
menospreciado a veces, ¿no? Porque a veces el mundo, pues, es muy duro, ¿no? Cuando tú eres seguidor de Cristo. Pero el aguantar, el perdonar, el decir palabras de bendición cuando alguien me maldice, eso me recuerda justo el versículo, ¿no? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber y a ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Esto es que el juicio de Dios va a obrar más pronto en su vida. Entonces, hay que recordar que es para la causa de Cristo, para que nadie se pierda, mas tenga vida eterna. Profundos, momentos profundos. Feministas, perfecto. Pues sí, hermana. Oye, pues entonces vamos a empezar con las preguntas profundas. O sea, ya vamos a cerrarnos, ya hablamos del tema, ya vimos por qué, o sea, de qué manera lo tenemos que hacer, a quién lo tenemos que hacer y por qué lo tenemos que hacer. ¿Por qué tenemos que amar a nuestros enemigos? Eso nos lleva a la sección profunda de preguntas profundas y sobre este tema. Ya hablamos un poquito los puntos importantes que vimos el día de hoy, por qué, el de qué manera, el a quién, pero vamos ahora sí que a ponerlo un poquito en práctica. Yo quiero preguntarte, a ver, Luz, ¿el Señor te ha mandado a hacer algo por alguien que te lastimó? Justo he estado meditando en la pregunta y según yo no tenía una respuesta, ¿no? Pero ahorita justo me acordé que sí, seguro. Porque, mira, o sea, cuando Gacel y yo nos casamos, nuestro anhelo siempre fue encontrar una casa que sea la casa de todos, ¿saben? Entonces nosotros decíamos, por favor, Señor, una casa en la que la gente pueda hacer fiestas aquí, en la que puedan quedarse a dormir si quieren, en la que podamos recibir gente, en la que podamos, ¿saben? O sea, que fuera la casa en la que todos se sintieran seguros y que no fuera un espacio nada más para que Casiel y yo estuviéramos felices, sino que fuera la casa de todos, ¿no? Pero como que a veces, como que en mi corazón no estaba como el todos era solo mis amigos, ¿sabes? O sea, no. Cuando yo oré por una casa para todos, no era para todos mis enemigos, solo era para todos mis amigos, ¿no? Pero ahí creo que justo Dios en algún punto me exhortó como para abrir las puertas de mi casa y ser yo hospedadora de alguien que quizá no, pues no, por una u otra cosa. Entonces, justo el decir como te invito a mi lugar, al lugar en donde yo habito, que veas el tipo de vida que yo tengo, que comas de mi comida, que duermas en mi recámara, que yo misma te sirva, que yo misma te haga el desayuno, o que yo sea tu anfitriona, por ejemplo, de alguien que no necesariamente pues de lo que sea, ¿no? O sea, alguien que a lo mejor me lastimó, alguien que no nos llevamos tan bien, alguien con quien tuvimos un pasado un poco turbio o lo que sea, ¿no? O alguien incluso que hirió a las personas que yo quiero, ¿saben? Entonces creo que es eso, como el ser hospedadora y abrir las puertas de mi casa a alguien que no necesariamente es mi persona favorita. Sí, totalmente. Y servirla, ¿no? O sea, servirle, el poder incluso tal vez tú quitarte comida que era para ti o que estabas guardando para poder darlos, ¿no? Y ahí entiendes, ¿no? El darle de comer, darle de beber a esa persona, a tu enemigo, ¿no? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, ¿no? Justamente. El servirle. A mí me ha pasado también, entonces estamos en el ministerio, de personas que sé que han hablado muy mal de mí o de mi esposo o que... O sea, que sea todas luces. Sí, que se apargan mi ¿sabes? ¿no? Y que el Señor me ha mandado a servirles, ¿no? A actos de servicio más allá de lo normal, ¿no? O sea, el abrir, no sé, o el servir de una manera muy profunda, ¿no? Entonces sí, Ser particularmente específica en el servicio y en el buen trato a esas personas. así el tener cuidado. Les quiero compartir también, una vez me pasó una hermanita que era mi diamante, o sea, que yo decía, esta hermanita me pule, o sea, esta hermanita, yo la veía y le huía, la verdad me escondía atrás de la barra de la cafetería, así de, no becas, por favor, no quiero, no estoy de humor, y siempre me tocaba a mí, y siempre lanzaba sus comentarios así, ay, era una hermanita muy complicada, y una vez, un día que me agarró en mis 5 minutos de poca paciencia, me acuerdo que le contesté muy feo. Me acuerdo que, no muy feo, no grosera, pero no tan amorosa como normalmente trato de contestar. Y en ese momento el Señor me dijo, ve y pídele perdón. Ve y tú pídele perdón a esa persona, ¿no? Y yo,
Y entonces ya la persona ya estaba en la puerta de la iglesia, yo la vi, ya se estaba yendo y tuve que correr así, y ir y decirle, hermanita, perdóneme porque no fui tan amorosa, no contesté de una Sí, manera. no reflejaste. Ajá. Y me costaba mucho trabajo esa persona. Y en ese momento esa persona abrió su corazón conmigo y me contó que pues había tenido una vida muy dura. Y la verdad me contó cosas tan fuertes que yo dije, ay, que Sí, hasta tú le diste mal los demonios. sí. Pero eso sirvió, el que yo fuera corriendo y me humillara y le pidiera perdón, sirvió para abrir justo el canal de comunicación y que ella también pudiera desahogarse. Y tal vez ella se estaba equivocando porque ella estaba siendo muy áspera, pero eso abrió y ahora puedo ver a esa persona y es una persona completamente amorosa. El Señor ha transformado a esa persona. Entonces, tal vez el hecho de que tú seas amoroso o sirvas o seas hospedadora o lo que sea que el Señor te mande a hacer con aquellos que te han lastimado, con aquellos que consideras incluso enemigos, tal vez puede ser la apertura para que el Señor quebrante su corazón, para que el Señor pueda orar en las vidas de la otra persona. Entonces, nos encantaría escucharte si a ti el Señor te ha mandado a hacer algo loco para aquellos que te han lastimado. Queremos leerte, tal vez reírnos un poco, tal vez llorar un poco también. Si quieres que oremos por alguna situación en particular, por aquellos enemigos también lo podemos hacer para que el Señor nos quebrante. Oramos juntos. Pero también que no se te olvide que estamos aquí para bendecir, para amar, para perdonar, para restaurar, ¿no? Entonces, pues creo que eso sería, ¿no? Básicamente, sí. Pero a ver, hermana, sí, va otra pregunta, otra. ¿Qué cosas Dios te ha perdonado a ti? Ay, no, pues un montón. O sea, no tengo cara para no perdonar a otros porque el Señor a mí me ha perdonado rebeldía, No, bueno, imagínense, yo recibí a Cristo hasta los 21 años. Entonces, 21 años sin Cristo, imagínense todo lo que el Señor no me ha perdonado. Y sí he sido mentirosa y sí he traicionado y sí he hecho de todo. Yo creo que todos un poco, ¿no? Pero el Señor me ha perdonado mucho y ahora sí que al que mucho se le perdona mucho, mano. Entonces, si bien todavía batallo con perdonar a veces o con bendecir o con ser amorosa en algunos aspectos, el Señor me ha perdonado de todo. Entonces, no, me acabaría, hermana, una grande lista. Este, pero pues básicamente una vida sin Cristo, o sea, imagínate todo lo que no hice, ¿no? Pero sí he lastimado, tal vez en alguna relación amorosa, tal vez lastimé, mentí, todo lo que uno hace sin Cristo. Entonces, pues obviamente el Señor ve ahora mi corazón. Quiero pensar que, que eso pasa, ¿no? Pero no podemos no perdonar a alguien porque cuánto nos ha perdonado el Señor. Sí. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer? Creo que ya lo hemos estado contestando, pero bueno, un panorama general. ¿Qué puedo hacer con aquellos que me lastimaron o podría considerar enemigos? Es que, a ver, o sea, mira, porque en términos generales ya lo abarcamos, ¿no? O sea, dice la Biblia que oremos por ellos, que les hagamos bien, los perdonemos y que los bendigamos, ¿no? O sea, creo que esos 4 términos ya quedaron como claros en el podcast, ¿no? Pero como acciones tal vez concretas o un poquito más prácticas, por así decirlo, híjole, tal vez tener detalles con ellos, o sea, físicamente detalles con ellos. Cosas, creo que mira, cosas que a ti te cuesten trabajo y que no sean pecaminosas, eso. O sea, cosas en beneficio de ellos que a mí me cuesten trabajo, pero que sean para un bien. Okay. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Entonces, abrazar a un enemigo, híjole, ¿no? Darle un regalo, ay, ¿no? Invitarlo al cine, invitarlo a tu casa, no lo sé, ¿no? Ese tipo de cosas también depende, ¿no? Porque justo depende también como el daño, porque no necesariamente quiere ser como incisivos en hay que llevarnos bien, hay que ser mejores amigos ahora, ¿no? Porque a veces no es así, ¿no? Pero creo que en la medida de lo posible, sí hacer cosas que muestren este amor activo, ¿saben? O sea, porque a veces es necesario hacer como cosas un poquito... hay que dar el extra, por así decirlo, ¿no? Para que esas personas puedan sentirse amadas y que se sepan
perdonadas, aunque ellas ni siquiera hayan pedido el perdón, pero que nosotros, que no quede a nuestro lado la bolita, ¿saben? Y hacer ese tipo de cosas por ellos. Y justo abre la puerta a que ahora Dios trate entonces en sus vidas, ¿no? Y ya no queda nada de nuestro lado, ahora sí Dios pues se va a encargar, ¿no? Y no lo hacemos así como que, Señor, consúmelos, ¿no? Pero justo damos paso a que el Señor pueda obrar y pueda sacar lo que hay a la luz. Ok, perfecto. Pues yo creo que actos de servicio, tal vez si es algo que me lastima o es una situación que meramente me lastima, el orar por esa persona. O sea, si yo oro diariamente, genuinamente, o sea, que mi oración no sea, Señor, consúmelo, sino que sea, ten misericordia de esta persona, que sea, que pueda sentirse perdonado, que pueda encontrarte genuinamente, que pueda tener una relación contigo. Pausa de tos. Que pueda tener una relación contigo, que pueda conocerte verdaderamente. Entonces, alguien que eso es lo mejor que le podemos dejar a alguien, que tenga un encuentro con Jesús verdadero. Yo creo que sería todo el llamar a eso, o sea, hacer lo posible porque esta persona tenga un verdadero encuentro con Jesús. Y tal vez es alguien que ya sirve 20 años en la iglesia, ¿no? Y sigue siendo ese diamante que tú dices, "Bueno, esta persona", o es un lobo verdaderamente, pero que sea, que no quepa duda para que entonces sea exhibido el mal en él y entonces sea quitado o sea quebrantado y verdaderamente conozca al Señor de una manera real y profunda, ¿no? Ay, pues bueno, pues yo creo que llevamos tarea porque esto del amor a los enemigos, el perdón, ahí platíquenos con qué parte batallan más ustedes, el servir, el orar, no sé, el palabras de bendición. Tal vez puede servir a la persona, pero a la hora de decir palabras de bendición te cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Sí. No, yo de forma maquino, pero en mi cabeza. O sea, yo difícilmente a alguien que me hizo algo le voy a hacer algo yo de regreso. Pero yo en mi mente ya lo más, ya son difíciles, ajá, sí. Y siento que eso es como mi talón. O sea, yo en mi cabeza ya pensé en mis cosas. Y pues la Biblia dice que eso también es pecado, ¿no? Y también la Biblia nos dice que si alguien sabe hacer el bien y no lo hace, también es pecado, ¿no? Entonces, importante. Creo que es importante justo que recordemos eso, ¿no? Que no necesariamente tiene que haber como una enemistad como de somos y archienemigos y nos hacemos cosas el uno al otro a cada rato, pero con el simple hecho de menospreciarlo con la mirada, de pensar mal acerca de esa persona, ya es un daño para nosotros y no es salvo a Dios, ¿no? Entonces, pues sí, amigos, compártanos qué onda, cómo ustedes han podido superar estas relaciones de amistad. Obviamente sin mentalidad a nadie tampoco, ¿no? Claro, tampoco, no es el espacio, pero también ustedes tienen tips, consejos, sugerencias, versículos que les hayan ayudado en medio de este tipo de situaciones. Estaría muy cool que nos la dijeran, ¿no? Y yo las quiero invitar a dos cosas principalmente. Con este tema que hablamos, ya hemos hablado sobre el amor de Jesús, pero no quiero que te vayas de este capítulo sin antes haberlo recibido verdaderamente en tu corazón. Creo que lo más o la mayor muestra de amor, ya lo vimos, fue Jesús en la cruz como paga de nuestros pecados. Y esa es la mayor muestra sacrificial de amor por alguien. Todo se trata de Jesús dando su vida en redención y en rescate por nosotros. Entonces, si tú no lo conoces, si tú todavía no tienes a Jesús en tu corazón, no te pierdas la oportunidad de conocerlo verdaderamente, de hacerlo tu Señor, de hacerlo tu Salvador, porque ese es el verdadero amor, el amor de Jesús, el amor que Él tuvo en la cruz por nosotros. Entonces, te invito a que hagas una oración ahí donde estás en tu lugar y puedas invitarlo a que entre a tu corazón, a que entre a tu vida y que sea el Señor de ella, que Él guíe tu camino, que Dios marque el camino de tu vida, a que leas también la palabra, que leas la Biblia, porque eso hacemos. Aquí es una plática entre amigas y tal vez desglosamos un tema, pero que tú tengas una relación personal con Jesús, de eso se trata todo. Que tú puedas conocerlo, que tú puedas experimentarlo y que Él pueda tener ese shama, que Él pueda hablar a tu corazón y que tú escuches. De eso se trata este podcast. Y cualquier cosa, saben que aquí estamos, amigos.
Si a lo mejor no sabes cómo empezar, cómo leer la Biblia, qué Biblia me compro, todo ese tipo de situaciones, o si también tienes la confianza para contarnos algo que a lo mejor estés pasando y que no sepas cómo abordar, quizás nosotros tampoco sepamos. Pero vamos a orar por ti. Y podemos investigar con nuestros pastores locales, a ver qué pasa, ¿no? Pero muchísimas gracias por estar aquí, amigos, las queremos mucho. Feliz mes del amor. Traten de que este mes y todos los meses, ¿no?, podamos demostrar amor a nuestros amigos y a nuestros enemigos. Y nos vemos la próxima semana. Sí. En nuestro podcast. Habla Dios, tú se va a escuchar.